Eh, Esta tarde de marzo estamos reunidos para honrar la memoria de Jorge Chichi Ríos y de Ignacio Soto, estudiantes bolivianos de la Flaxo, que fueron detenidos y asesinados en septiembre de 1973, en los primeros días de la dictadura militar. Como me decía Claudia, ¿dónde estás? Como me decía Claudia, estamos cumpliendo una deuda histórica pendiente hoy, que esta sede académica tiene con sus dos alumnos, pero que esta sede académica tiene también consigo misma, con los académicos y alumnos chilenos y extranjeros que en esos años fueron perseguidos por una Flaxo cuya impronta se transformó dramáticamente de esos años en adelante. Otro hubiera sido el derrotero de nuestro sistema si las cosas hubieran sido diferentes en ese septiembre del 73. La nuestra es una deuda para asegurar la preservación de la memoria histórica de nuestra institución, que es la base para cualquier intento de reparación simbólica. De lo que se trata esta tarde y todas las tardes que vengan es de transformar la lógica del olvido y recordarle fundamentalmente a nuestro colectivo de docentes, de investigadores, de alumnas, de alumnos, el dolor sufrido, la violación a los derechos humanos cometida y recuperar la dignidad de las víctimas. Es decir, recuperar para nosotros mismos a Jorge y a Ignacio y no volver a perderlos nunca más. En suma, lo que buscamos esta tarde de marzo, a casi 50 años del golpe de 1973, es comenzar a construir símbolos reparadores que nos unan como comunidad, por medio de una mirada crítica de lo pasado que se proyecte hacia el futuro. Esto es un imperativo para la Facultad de Ciencias Sociales, para su sede académica de Chile particularmente, que tiene una larga historia defendiendo la libertad de pensamiento y de cátedra y la convivencia democrática en nuestra región toda. Quiero terminar diciendo que siento mucho que no hayan podido asistir la viuda, Miriam, y el hermano de Ignacio. Quiero decir que lo siento mucho, que entiendo las razones por las cuales han preferido no asistir. Quiero también agradecer al gran Fernando Calderón, un intelectual latinoamericano de nota, boliviano él, pero en esencia es medio boliviano, medio chileno, medio peruano, medio argentino, medio mexicano, medio ecuatoriano también. Quien nos hizo recordar que no debemos ni podemos olvidar. Muy buenas tardes a todos. Distinguido señor presidente Ricardo Lagos, señor ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor cónsul de Bolivia, señor director, es secretario ejecutivo de la Flaxo, mi buen amigo Fabricio, señoras y señores. A nombre de mi hermano Jorge, que está aquí, de mi esposa Claudia, que está allá atrás, y de toda nuestra familia, quiero agradecer a la Flaxo por organizar este acto de homenaje a nuestro padre Jorge Ríos Dallens Chichi, para recordar los 50 años de su asesinato en el cruento golpe de Estado en Chile en el año 1973. También quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este acto de homenaje. Han pasado 50 años desde ese triste septiembre. Nuestros recuerdos, muy marcados en la memoria, son los de dos niños de 8 y 9 años, viendo cómo militares se llevaban a nuestro papá. La última imagen que tenemos de él es su saludo de despedida desde la parte trasera de un jeep militar, al encontrar nuestras miradas confundidas y angustiadas. Perdimos a nuestro padre muy niños, hecho que cambió radicalmente nuestras vidas, pero nos dejó el orgullo de ser los hijos de un hombre de firmes principios, solidario y valiente luchador por la justicia y la libertad de los pueblos. Su legado fue principalmente el reconocimiento
y el cariño de los que lo conocieron. Una mención especial a nuestra madre, Rosario Galindo, que luego de la muerte de nuestro padre nos formó con valor y cariño como hombres de bien. Muchos años después supimos que fue asesinado el 14 de septiembre de 1973, estando detenido como miles de valientes hombres y mujeres chilenos y latinoamericanos que trabajaban por un mundo mejor, más solidario, que buscaban la democracia y la libertad para desarrollar sus vidas. Pero como todo en esta vida múltiple y contradictoria, recordar esta etapa nos trae también a la memoria la calidez del pueblo chileno, la solidaridad de nuestros vecinos, la picardía y el buen humor de nuestros amigos, al Colo-Colo del Caselli y Chamaco Valdés, y a las masivas marchas del pueblo chileno, con música folclórica en cada esquina, con el estribillo del que no salta es momio. Emociones muy fuertes e imborrables para nosotros. Han pasado 50 años y de vez en cuando extrañamos esa mística tan característica de una generación tan comprometida. La vida, pensamos, nos ha enseñado la importancia de la tolerancia y el valor de la democracia. Nuevamente, Fabricio, queridos amigos, muchas gracias por este lindo acto de homenaje a usted, presidente, canciller, señor cónsul, por acompañarnos, y a todos ustedes, amigos y amigas, por estar aquí presentes. Muy buenas tardes a todos y todas. Primero que nada quiero agradecer la invitación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a la Secretaria General, la doctora José Alman Borbón, en especial a Fabricio, director de Flaxo Chile, por tan necesario homenaje. Asimismo quiero extender mi saludo fraternal al presidente Ricardo Lagos, al canciller Alberto Van Claveren, a quien me permito desearle el mejor de los éxitos en estas funciones, a los hijos de Chichi Ríos y a todo el mundo flaxo que hoy nos acompaña para conmemorar a dos de mis compatriotas, a Jorge Chichi Ríos Dalens y a Jorge Ignacio Soto Quiroga, a quienes el terrorismo de Estado de Banzer los exilió y a quienes el terrorismo de Estado encabezado por Pinochet los asesinó. Como sabrán, tanto Chichi Ríos como Ignacio Soto representaron a una generación virtuosa de jóvenes bolivianos, herederos de muchos sucesos políticos, la Revolución del 52, la defensa de los recursos naturales, la conformación de la Asamblea del Pueblo y de otros tantos sucesos, obviamente, que dieron convicción y luces a Chichi y a muchos otros, para poner obviamente por delante la vocación de pensar una Bolivia diferente, cuyos resultados obviamente se fueron concretando con el nacimiento del movimiento de izquierda revolucionaria, y de la lucha, obviamente, por la tan ansiada recuperación de la democracia conseguida en Bolivia en 1982. Por eso, hoy, en este tipo de eventos de tanta carga simbólica y importante, es importante traer a la memoria, porque actualmente siempre hay actores, personas que tratan de banalizar lo sucedido en los 70, 80, a través, obviamente, de mensajes de odio en las redes sociales, muy comunes ahora, en los medios de comunicación, y donde obviamente nos llama a pensar de cuán necesario es para las nuevas generaciones que se hable del valor que tiene para las sociedades nuestras latinoamericanas el ejercicio pleno de la memoria, de la verdad, de la justicia y de la reparación histórica para aquellos líderes políticos, docentes, estudiantes, periodistas, dirigentes sindicales, activistas políticos y sociales que fueron víctimas de las más brutales violaciones de los derechos humanos durante las conocidas dictaduras. En consecuencia, hoy, en este año, a 50 años del golpe de Estado en Chile, a 52 años del golpe de Estado en Bolivia, nos vemos en la obligación como instituciones, como autoridades, pero principalmente como ciudadanos comprometidos con nuestras democracias, a hacer frente a esos discursos en pro de la impunidad,
de la concepción del otro como un enemigo al cual tenemos que eliminar, todos estos mensajes y acciones que lamentablemente se ven y que obviamente tanto daño le hacen a las sociedades, pero sobre todo a las democracias que con errores y aciertos han cimentado y han sido cimentadas por actores como Chichi y otros más. Por eso también, bueno, ya para ir cerrando un poco eso y no abusar del uso de la palabra, me gustaría resaltar el gesto de Flaxo, porque Flaxo siempre ha sido conocido por ser un semillero académico y de liderazgos importantes en la región, y que se convirtió en ese momento para Chichi e Ignacio un refugio obviamente donde ellos pudieron manifestar su vida académica, y que también resaltan la labor de lo que fue en su momento la Escuela Latinoamericana de Sociología, la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública, las mismas obviamente que sufrieron hostigamiento forzando su cierre y también con ello el traslado de la Secretaría de Flaxo para otro lado, y que obviamente nos vuelven a poner sobre cuestión lo que fueron los tiempos oscuros, donde hubo obviamente la presión por sectores autoritarios, con instituciones que solo tenían el objetivo de fomentar el pensamiento y el cuestionar lo que obviamente debería ser cuestionado. Es por ello obviamente que por eso también mi voluntad siempre de participar a nombre de Bolivia y reconocer esta labor de Flaxo. Y ya obviamente para cerrar ya el discurso me gustaría obviamente hacer un hayay a la memoria de Chichi Ríos Dalens, un hayay a la memoria de Ignacio Soto y un hayay obviamente a la memoria de tantos y tantas mártires de nuestras democracias. Así que muchas gracias. Este se enmarca en algo que no solamente es el recuerdo y el corregir un error histórico, sino el volver nuevamente a poner en firme los valores que conforman la Flaxo. ¿Y por qué Flaxo? Es que es un elemento importante en la región en tiempos tan aciagos como los que vivimos, de grandes incertidumbres y de grandes cuestionamientos al contexto democrático que tanta sangre y tantos mártires dejó. Creo que también con al corregir este error histórico, también la Flaxo se compromete el seguir siendo este semillero de pensadoras y pensadores a nivel latinoamericano y caribeño que vengan a mantener siempre en firme nuestro compromiso con la democracia, con el respeto a los derechos humanos y a seguir formando latinoamericanas y latinoamericanos que vengan a ser ese semillero importante para el bienestar de las grandes mayorías de esta región. Excelentísimo señor presidente Ricardo Lagos, secretaria general de Flaxo, doctora Josette Altman, director de Flaxo Santiago, Chile, Fabricio Franco, señor cónsul general de Bolivia en Santiago, don Fernando López Ariñez, señores Jorge Ríos y Juan Mario Ríos, directores y directoras y representantes de las sedes de Flaxo en toda América Latina, amigas y amigos. Es un honor participar en esta ceremonia que rinde homenaje a Jorge Chichi Ríos Dalens y Jorge Ignacio Soto Quiroga, estudiantes bolivianos de Flaxo, detenidos y ejecutados en nuestro país en septiembre de 1973. Representar al Estado de Chile es un honor para cualquiera que haya ocupado o ocupe conmigo, en mi caso, el cargo de canciller. Yo no soy una excepción. Es un honor representar a Chile. Pero en una ocasión como esta, es un deber hacerlo, y un deber extremadamente triste, porque significa reconocer la responsabilidad de un Estado que nosotros representamos frente a esta horrorosa situación que se produjo a partir del 11 de septiembre y cuyas víctimas de la hermana República de Bolivia hoy estamos conmemorando. Es un deber reconocer la responsabilidad del Estado de Chile por las ejecuciones que fueron perpetradas por sus agentes que terriblemente representaban a Chile. Y es una obligación presentar las disculpas por ello
y pedir perdón por ellos en representación de un Estado y también de un pueblo que valora en la actualidad la vida humana y que respeta los derechos humanos. Estamos recordando un periodo muy triste en nuestra historia, un periodo marcado por profundas violaciones de los derechos humanos. Y recordamos hoy a dos jóvenes idealistas de un país vecino que respetamos y queremos, que llegaron a Chile en busca de refugio de otra dictadura en la que ellos estaban viviendo y que en lugar de encontrar ese refugio que ellos esperaban, encontraron la muerte en nuestro país. Por ello, nuevamente, nuestras disculpas. Y también disculpas por el trato que le dio el Estado en esa época a esta institución, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, fundada por maestros, uno de ellos maestro mío, el caso de Gustavo Lagos, y también presidida durante un periodo extremadamente interesante, pero también complejo, por quien nos va a hablar en esta ocasión, Ricardo Lagos, que también fue profesor mío, pero en la Facultad de Derecho. El periodo que estamos recordando pertenece al pasado, y la idea nuestra es que pertenezca definitivamente al pasado, que permanezca en nuestra memoria, pero que ya no tenga ninguna presencia en nuestro país y en América Latina. El gobierno del presidente Boric está comprometido con la defensa y obviamente el cumplimiento de los derechos humanos. Es una de las prioridades de nuestra política exterior, una prioridad que está siempre presente. Y precisamente por eso también es que en el mes de septiembre, concretamente en el 11 de septiembre, estamos organizando una gran conmemoración de lo que ocurrió en nuestro país. Se van a cumplir 50 años del golpe militar que rompió el alma de este país. Y con ocasión de este evento vamos a contar con la presencia de muchos y muchas personas que se comprometieron con nuestro país, que desarrollaron una labor solidaria, una labor de defensa de los derechos humanos y que también acogieron a quienes pudieron salvarse, a quienes pudieron huir de esta dictadura. La conmemoración del 11 de septiembre no es solamente un recuerdo y un ejercicio de memoria, es también una proyección hacia el futuro, una proyección para evitar que algo tan terrible como lo que estamos recordando no vuelva a ocurrir nunca más. Y también para proyectar los valores de los derechos humanos y los valores de la democracia, no solamente en Chile, no solamente en América Latina y el Caribe, sino que en todo el mundo. En un mundo en que lamentablemente somos testigos de retrocesos importantes en materia de democracia y en que también vemos la permanencia de graves violaciones de los derechos humanos, sea que hablemos de Nicaragua, o que hablemos de Afganistán, o que hablemos de Myanmar, o que hablemos de Ucrania, o que hablemos de tantos otros países que podríamos enumerar. Pero hoy lo que estamos haciendo es recordando la memoria de estos dos jóvenes idealistas bolivianos y expresamos nuestro reconocimiento a sus hijos, a sus familiares, también a aquellos que no pudieron venir a nuestro país. Nuevamente, muchas gracias por este acto y nuestras disculpas por lo sucedido como representante del Estado. Nunca pensé estar aquí 50 años después. Quiero decir que esta Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales surgió precisamente en esa década, la de los 60, pensando, ¿es posible
pensar desde América Latina lo que hemos aprendido en los centros más avanzados del conocimiento, leas Estados Unidos, Europa, lo que fuere. Y esta facultad entonces, aquí se ha mencionado correctamente a Gustavo Lagos, sin duda, porque era un campeón en cómo adaptar aquellos flujos de las ciencias sociales que llegan de fuera a la realidad nuestra, aquí en América Latina. Y ese fue el propósito por el cual la facultad surge después de una serie de discusiones, etcétera, etcétera. Es aquí en donde, al producirse el golpe, se produce un ¿y ahora qué? Y en ese ahora qué, ahí claro nos encontramos con la CEPAL, que veníamos de tener una larga tradición de cuánto de la ciencia económica se puede transformar y aplicar en América Latina, o cuánto se requiere un pensamiento propio. Y claro, dentro de las ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, todo aquello generaba un nuevo espíritu. Y eso entonces es lo que abruptamente terminó en un país llamado Chile, un 11 de septiembre. En ese momento era secretario general de Flaxo, casi por el azar, pero digamos también que era en ese momento embajador designado en la Unión Soviética por el presidente Allende. Entonces, iba a veces un poco a la Cancillería chilena, y cuando iba era señor embajador, y de repente me encontré citado por Enrique Iglesias a la sede de CEPAL, que era de todos los organismos internacionales el organismo madre, esto no se discute, y por la directora de CELADE, Centro Latinoamericano de Demografía. Y nos empezamos a reunir después del golpe, a averiguar dónde están las embajadas abiertas para poder golpear las puertas y mandar algunos candidatos al asilo político. Y ahí estábamos cuando supimos de la situación de Jorge Chichi Ríos y de Jorge Ignacio Soto, en donde, es feo lo que voy a decir, me tincó que el gran problema iba a ser la comunicación. Ellos se declaraban del MIR, pero era el MIR boliviano, que no tenía nada que ver con el MIR chileno, de todas las formas de lucha. Ahí venían más bien con un componente demócrata cristiano, diríamos, en Chile. Pero claro, vaya usted a explicar a algunos con botas que les impiden contacto con la realidad, convencerlos que hay una diferencia entre un MIR y otro MIR. Y eso yo creo que fue el problema máximo que tuvimos. Y el shock que nos produce saber que ambos han sido asesinados. Allí entonces empezó a surgir, ¿y ahora qué? El ahora qué es, ¿y ahora qué hacemos? Y empezó entonces a entender la profundidad del abismo que se había abierto en Chile. Cómo cada uno de los edificios donde funcionábamos había que conseguir unos derechos. Fue la primera conquista. Este edificio es inviolable, de acuerdo al organismo firmado el gobierno de turno, la Cancillería chilena. Ese es el tema, que lo que empezó como una facultad para pensar
y cómo pasar por el tamiz de la realidad aquí, en América Latina. Bueno, nos encontramos pasando por el tamiz de la realidad, además de un golpe de Estado. Y la necesidad entonces, con mayor fuerza, de buscar en qué otros países podemos instalar una sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Pero el choque produjo el asesinato de estos dos jóvenes fue muy fuerte, porque fue un poco la respuesta brutal al pensamiento que se está haciendo en una entidad académica que no merece nadie a nadie. Digo esto porque en su momento, claro, entonces nos juntábamos con Enrique Iglesias, con Carmen Miró, qué embajadas están abiertas, a dónde mandar a los clientes. Y simultáneamente, cómo enfrentar el fenómeno de las dictaduras en América Latina. Porque fue un ciclo que se inició en ese momento y que nos obligó entonces a repensar buena parte del pensamiento social a partir de una situación inédita. Han pasado 50 años. Y ahora entonces que se quiere recordar a estos ayer dos jóvenes que en medio de su edad, con los sueños que hay a los 30 años, los vieron tronchados por un conflicto social muy fuerte. Y entonces me pregunto, más que nunca, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así como empezó a pensar 50 años atrás, ¿cuál es el pensar de hoy? Y cómo somos capaces de interpretar los cambios que vertiginosamente están pasando entre nosotros. Es otro mundo, sí, yo sé, se me doy cuenta que es otro mundo, el que usted vivió y el que hoy existe. ¿Y por qué es un otro mundo? Con mayor razón, el pensamiento social aquí, en América Latina, es más indispensable. ¿Cómo lo pasamos por nuestra realidad, el tamiz del conocimiento importado? Es allí donde creo que hay un nuevo nacer de esta facultad latinoamericana, si es capaz de llevar adelante esto. Y el homenaje de hoy es también un homenaje que tiene que ver con cómo somos capaces de entender una capacidad mínima de entender y conocer qué es cada ser humano. Porque estos jóvenes murieron producto de la ignorancia brutal de aquellos que los asesinaron pensando que eran otra cosa. Ese es el drama. Y ahora entonces, al llegar acá, miro hacia atrás y no puedo sino compartir los que 50 años atrás pensaron que valía la pena crear Flaxo para pensar desde América Latina cuáles son los desafíos sociales. Y ahora entonces, en que hacemos este reconocimiento a estos dos jóvenes ayer, hacemos también una renovación de la necesidad de un pensamiento social, porque caramba, que en 50 años los cambios son demasiado grandes. Allí están. ¿Cómo interpretamos esto? Y esto que se va a hacer para recordarlos a ellos, cómo también los podemos recordar a través de la nueva realidad que emerge y cómo son el nuevo forma de pensar las ciencias sociales desde aquí. Sería intelectualmente un homenaje que se merecen mucho Jorge Ríos y Ignacio Soto. Si eso se logra, habremos entonces no solamente recordado en lo que se va a dejar acá, sino que habremos recordado cuál es el sentido profundo de las ciencias sociales en América Latina ayer y con mayor razón hoy.
el homenaje a